Secretario, primero darle la bienvenida a la subsecretaria y a su equipo, la visita a los alcaldes de San Bernardo, Independencia, a los senadores y senadoras. Hay en la cuenta... Simplemente informar a la Comisión, presidente, que en el comparado que tiene a la vista se encuentra la indicación que formular el Ejecutivo. Y a eso, además, se acaba de presentar una propuesta con modificaciones de redacción. Pero, para efectos prácticos, si quiere, vamos leyendo las normas para que los senadores... Sí, claro. Constituido en comité, ¿no? ¿Estamos como comité o como...? Como comité nos falta un miembro del gobierno. Ah, nos falta un miembro, entonces no lo podemos votar. Sí. Ya. ¿Y usted no vale por dos, compañero? Ah, ya, por dos. Ya, pero después lo regularizamos. Pero lo que pasa es que si no tenemos 3 y 3, no nos podemos constituir como... ¿Ok? Ah, sí. Pero hay que hacer el papel. Pero ya, aprovechemos el tiempo porque igual el senador, la idea era votar ahora, pero el senador Flores plantea que el acuerdo de la Comisión Técnica le llegó hace un par de horas y por lo tanto es súper difícil votar un documento que no lo ha leído, o sea, que no ha estudiado. Estamos de mellizo. Hace 68 años que aprendí a hablar, presidente. Entonces se lo puedo plantear solito. Pero eso no lo tengo claro. A lo menos a comunicarme. La verdad que estábamos conversando con el presidente Osandón y aquí hay un comparado que recién estamos revisando y acaba de llegar un documento de una reunión de la mesa técnica que terminó hace 2 horas, en donde hay, aparte los artículos tachados, y donde hay propuestas de agregar. Lo responsable, presidente, independientemente de que no podamos votar, porque todavía no tenemos quórum de las 2 comisiones, es que revisemos esto. O sea, una cosa es que trabaje en la mesa técnica, por representación nuestra, y otra cosa es que lo socialicemos con los senadores titulares, que somos los que votamos. Finalmente pueden haber acuerdos, ese es el encargo en la mesa técnica. Para eso les pedimos que hagan esa tarea, pero tenemos que revisarla. Por lo tanto, si vamos a tener más sesiones esta semana, no nos apresuremos en votar hoy día, revisemos lo que trabajó en la mesa técnica, veamos cuánto se avanzó y para poder votar con tranquilidad mañana, porque si no vamos a estar para allá y para acá tratando de despejar efectivamente lo que viene en el comparado con lo que trabajó en la mesa. Eso es, presidente. Gracias. Gracias por intentar interpretarme en todo caso. O sea, a mí lo que me preocupa es que tiene 69 y habla 68. Es impresionante. Es que yo aprendí a hablar al año de edad, pues, presidente. Sí, no nací hablando. Ya. Y entré a la escuela a las 4. Entonces empezó a mentir a los dos. Secretario, a ver, ¿cómo lo hacemos? En la práctica a mí me llega este documento, que no sé si habría que leerlo, porque en el fondo, en algunos títulos, producen, no sé, ¿usted lo tiene el documento, subsecretaria? Presidente, yo lo traje, pero no lo he repartido para pedirle permiso a usted, porque nosotros lo que alcanzamos a hacer, obviamente, porque la reunión fue en la mañana, hicimos un documento que no es el comparado, sino que es más fácil leerlo así, que es con control de cambios, porque no tiene comparado, porque como son artículos nuevos, y ahí se los va a entregar y es más fácil leerlo de esa manera. Creemos nosotros que es más fácil llevarlo de esta manera, porque como es un articulado sucesivo, es más fácil así, se lo ofrecemos. ¿Y sabe lo que podríamos hacer, subsecretaria? Lo vamos leyendo, sí, y la idea sería que estaba viendo el horario mañana, si pudiéramos citar de 3 a 4 mañana en Valparaíso para votar, porque aquí podemos hacer el debate, conversar y hacerlo, a ver cómo andamos mañana. A las 3 yo no tengo problema. Sí, podría ser mañana de 3 a 4, pero ahí para votar. Entonces hoy día discutimos este documento, pero no votamos. ¿Les parece, senadores? Senadora, ¿usted está de acuerdo? Bien, con eso basta. Turana, váyase, no.
No, si no estamos sin quórum, señor, estamos como comité, pero para su tranquilidad todo se le transmite y se le pasa a todos los senadores. Entonces usted va a tener toda la información hoy día mismo y le pasaron este documento, ¿no es cierto? Ya, ok. Yo le advierto al tiro que a este documento tengo 2 o 3 cambios que plantear, digamos, pero no es tan grave tampoco. Entonces usted lo va leyendo y la subsecretaria lo fundamenta, lo defiende. Presidente, el Ejecutivo presentó una indicación que corresponde al título primero nuevo, que denomina del rol de las municipalidades en materia de prevención del delito y seguridad pública a nivel comunal. No, lo que pasa es que la ley Karen es grave en eso, presidente. El artículo primero señala: ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto regular el rol preventivo, coadyuvante y complementario de las municipalidades en materia de prevención del delito y seguridad pública a nivel comunal. Respecto a este artículo, la subsecretaria Leistado propone agregar la palabra colaborativo en vez de entre coadyuvante y complementario, y agregar la frase final que diga en materia de prevención del delito y seguridad pública con énfasis a nivel comunal. A ver, subsecretaria, esto no es planteamiento de la subsecretaria, es de la mesa técnica. Parece que yo ofrezco la palabra para que discutamos y en esta parte, si hay algún asesor que el senador quiere que hable para explicarlo, vamos a autorizarle la palabra porque estamos en la discusión técnica. Así que si hay algún asesor suyo que quiera hablar de este punto, ¿no? ¿Ronald? No, pero tú, fundamento, ¿lo puedes fundamentar? Presidente, pregunto a la subsecretaría, ¿está definido el rol de los municipios en esta materia? Pregunto, porque lo que establece el artículo único dice regular. El regular significa ya una definición previa, digamos, del ámbito de acción. Yo no sé si eso ya está definido, porque si no sería definir irregular. Si ya está definido, puede ser regular. Si no está del todo definido y es parte integrante del proyecto, hay que agregar definir para que lo veamos. Fundamental eso al tiro. Sí, dale. Presidente, sobre las facultades actuales de la municipalidad en materia de seguridad, tanto el proyecto hace referencia al artículo 4, letra J de la Ley Orgánica de Municipalidades. Dicho artículo señala el desarrollo entre las funciones de las municipalidades. J, el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional. La celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Esa es la facultad de la municipalidad actualmente. Es muy general. Muy general. La LOC lo define, pero dentro de un paraguas mucho mayor que el ámbito de la seguridad, en realidad. Ronald, por favor, explica. Gracias, señor presidente. Saludar a los señores senadores, a la subsecretaria Leistado y a su equipo. En esta definición, esta es una indicación del Ejecutivo de un nuevo título primero, que nosotros consideramos, bajo la mesa técnica, que es la correcta. ¿Por qué? Porque delimita el ámbito de aplicación de la ley. Independiente que tenga menciones en otras leyes, lo que sí modificamos acá la indicación del Ejecutivo agregando la palabra colaborativo al rol que tienen que cumplir estos municipios, que es un matiz y una intensidad distinta, coadyuvante y complementario. Y la indicación primitiva decía que esto se aplicaba a la seguridad pública a nivel comunal. Acá lo modificamos a seguridad pública con énfasis al nivel comunal. ¿Por qué? Porque hay que ver el sistema de seguridad completo, lo que aprobamos en la ley del Ministerio de Seguridad Pública, en particular en su artículo 10,
tenemos que entender el sistema de seguridad donde las municipalidades aportan al sistema. Eso, señor presidente. Subsecretaria. Una explicación que va a servir para el resto de la discusión. El título nuevo tiene como contexto de que parte de las observaciones que se hicieron en la discusión parlamentaria y de las observaciones al proyecto era que, si bien el proyecto se llamaba de respecto de reconocer el rol preventivo de las municipalidades en materia de seguridad, no estaba desarrollado de una manera coherente en el inicio respecto de este rol. Y por eso el Ejecutivo plantea la indicación de incorporar este título nuevo al inicio del proyecto, y lo que hace ahora la Comisión Técnica es a ese título que el Ejecutivo ingresó hacerle observaciones, cambios con los cuales obviamente la Mesa Técnica estuvo de acuerdo y que son las que se están explicando. Eso para todo el resto de la discusión respecto del título 1, que es para que se entienda por qué existe este título 1, y a propósito de la pregunta del presidente, también del senador Flores, es que efectivamente la ley orgánica lo regula, establece el rol de las municipalidades en materia de seguridad, pero esto lo que busca es regular el rol preventivo en materia de seguridad propiamente tal, y por eso que se pone y se incorpora ese concepto de regular. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? Ya. ¿Puede leer el artículo 2, secretario, por favor? Respecto al registro. Artículo 2. A ver, los asesores de los senadores y representantes de la subsecretaría fueron los que crearon la mesa técnica, que es lo que habíamos conversado antes. Sí, lo que pasa es que algunos asesores me creen que yo no. Ah, pero después le puedo dar el listado de las Perfecto. personas que participaron. Perfecto, la historia. Pero fueron todos Sí. invitados. Artículo Otra cosa es que 2. no hayan ido es distinto. Sí. Artículo 2. Rol de las municipalidades en materia de prevención del delito y seguridad pública a nivel comunal. En el ejercicio de las competencias de las municipalidades relacionadas con la seguridad pública, la prevención del delito constituye la labor principal y prioritaria, sin perjuicio de las funciones del Ministerio encargado de la seguridad pública y los demás órganos con atribuciones relacionadas a dicha cartera. Sobre particular, proponen eliminar a nivel comunal, es decir, que quede en materia de prevención del delito y seguridad pública, eliminando la expresión a nivel comunal. Esa es la propuesta, la última propuesta. Ronald, explica, subsecretaria, vamos a ir viendo cómo Ronald participó en la mesa técnica, él va fundamentando, y si alguien quiere hablar, lo sumamos para poder, y así vamos más ordenados. A ver. Gracias, señor presidente. Simplemente el mismo argumento del artículo 1. Las municipalidades aportan al sistema de seguridad pública y no solamente a la seguridad pública a nivel comunal, aportan en un todo a las regiones, a las fuerzas de orden y seguridad, a un ecosistema. Por lo tanto, la mesa técnica consideró que no solamente hay que ser taxativos en esto y preferimos eliminarlo. O sea, al eliminar a nivel comunal queda como coayudante total de cualquier cosa que le toque en el sistema. Sí, presidente, desde el punto de vista de la Secretaría hago presente mi preocupación porque las autoridades actúan dentro del ámbito con su competencia y los alcaldes y los municipios actúan dentro de un territorio determinado. En el título donde esto está articulado, habla, preceptúa del rol de las municipalidades en materia de prevención del delito y seguridad pública a nivel comunal. O sea, igualmente el título lo establece así, o sea, lo regula a nivel comunal, no se amplía a otros ámbitos. Por lo tanto, no, en el título sigue quedando a nivel comunal. Ahí no cambia el título. No, en el título, en el nombre en el título del título, arriba. Cuando título nuevo, y después dice 1, y después dice título 1, el rol de la municipalidad en materia de prevención de delitos de seguridad pública a nivel comunal. Entonces igual el título lo establece así. Nosotros estamos de acuerdo, pero si se quiere agregar.
Sí, presidente, gracias. Saludar al Ejecutivo. Mire, claro, efectivamente el título 1 dice del rol de las municipalidades en materia de prevención del delito y seguridad pública a nivel comunal. Yo coincido, por su intermedio, presidente, con el señor secretario. Las autoridades actúan válidamente dentro del ámbito de sus funciones de acuerdo a la Constitución y por ende lo que corresponde aquí es que regulemos las funciones del municipio en estas tareas importantes, en este rol que el artículo 1 precisa con énfasis en el nivel comunal. En ese entendido, en realidad también está de más esa frase, porque yo lo que entiendo es que nosotros estamos regulando el rol de los alcaldes, de los municipios en esto, y el artículo 2 lo elimina. Entonces, me parece que entendiendo todos que estamos regulando la función de los municipios en materia de seguridad pública y prevención del delito, habría que dejar que ambos artículos sean concordantes, porque creo yo que el título dice una cosa, después el otro hace una distinción, porque lo relativiza, dice con énfasis en el nivel comunal, de manera tal que podría ser con énfasis en otras cosas, y el artículo 2 elimina el nivel comunal. Entonces, yo creo que la redacción tiene que quedar concordante, de manera que todos entendamos qué es lo que estamos regulando, qué es lo que dice el título 1, que es el rol de las municipalidades en materia de prevención del delito y seguridad pública a nivel comunal. Gracias, presidente. ¿Quiere decir algo, su secretaria, o le damos la palabra a Ronald? ¿Ah? Dale. Dale. A veces una coma puede cambiar el sentido, es una tontería, puede ser, pero cuando yo leo en el ejercicio de las competencias de las municipalidades relacionadas con seguridad pública, ¿son las competencias relacionadas con la seguridad pública o son las municipalidades relacionadas con seguridad pública? O sea, yo puedo hablar de los municipios turísticos y dejo fuera a una serie de municipalidades que no tienen alcance o denominación de municipios turísticos. Yo puedo definir que hay municipios que tienen seguridad, ¿te fijas?, relacionada con la seguridad pública. Una simple coma hace la diferencia. Frase intercalada y estoy hablando de las competencias. Sí, una simple coma después de municipalidades, porque si no se puede entender que son municipalidades que tienen mayor injerencia sobre seguridad pública que otras. Pudiera darse. ¿Cómo quedaría? ¿Rol de las No, municipalidades? sí, una comita nomás. Aquí. Nada más. Ya. Son las competencias, no son las municipalidades. Por su intermedio, presidente, responder a la senadora Bodanovich por el análisis que se tomó en la comisión técnica. Si bien se entiende el ámbito de competencia de los alcaldes, también es cierto que el proyecto contempla convenios entre uno o más comunas, eventos masivos, y al final no está solamente delimitado en el ámbito de una comuna en particular. Por lo tanto, en ese sentido quisimos poner énfasis en el nivel comunal, pero su incidencia es mayor, vuelvo a reiterar, de acuerdo al sistema de seguridad pública que implementamos en el nuevo ministerio. Entonces, como propuesta de solución, quizás reiterar la palabra con énfasis en el nivel comunal, para que no queden dudas en vez de suprimir a nivel comunal. Secretario, a ver, las comas me parecen atingentes, lo que dijo el senador Flores. ¿Les parece eso? Porque eso cambia bastante. Y agregarle, dejar lo mismo, con énfasis En nivel comunal en vez de suprimirlo. en vez de suprimirlo. ¿Subsecretaria le parece? Sí, presidente. Estoy de acuerdo. Ofrezco la palabra sobre eso para tratar de que podamos ordenar este texto para poderlo votar mañana. Después, aunque aparezca bien didáctico, pero vamos definiendo esto para que mañana sea más rápido. ¿Habría acuerdo con esos cambios? De hacerlo. ¿Usted también está de acuerdo? Perdón, presidente. Mire, revisando, como podíamos haber traído este trabajo ya premasticado, pero la verdad que estamos recién revisando. A mí, si ya tenemos claro que el ámbito de acción de un municipio es el territorio municipal,
y no es otro, independientemente de la cercanía o de la interacción que pueda haber entre un municipio y otro, sobre todo cuando existen, como la metropolitana o como otras conurbaciones importantes, mucha interacción. A mí me parece que en el artículo 1, hablar de prevención del delito y seguridad pública con énfasis en el nivel comunal, pero si no es un énfasis, esa es la tarea, es el nivel comunal la tarea, por lo tanto el con énfasis a mí me parece que está de más. Si estamos hablando del nivel comunal, no es un énfasis, porque si yo hablo de un énfasis significa que hay otras cosas que están fuera del territorio comunal que hoy día no son de su competencia. O sea, la competencia a nivel comunal, punto, es todo el nivel comunal. Entonces no le voy a decir, trata de hacer la pega en ese territorio, porque esa es su pega. Entonces, yo dejaría el artículo 1, si estamos en eso, compro el colaborativo y en materia de prevención del delito y seguridad pública a nivel comunal, fin de la historia. ¿Cómo venía? Si esa es su área. ¿Así venía? Sí. Ya. Yo quiero interpretar lo que se trató de hacer aquí, a lo mejor estamos equivocados. Cuando dice con énfasis en su nivel comunal es porque se está hablando sobre la base de que el alcalde tiene potestad de su territorio comunal. Y cuando se dice con énfasis en eso, ¿por qué? Porque se supone que este sistema de seguridad municipal tiene que tener énfasis en los problemas de su comunidad, de su comuna. Pero eso no lo limita a que pueda hacer un acuerdo porque hay un partido de fútbol en la comuna al lado y que termina reventándole su comuna. Pregúntenle a los del estadio del mejor equipo de Chile, que a la grande está en una comuna y hacen zumbar la comuna al lado. Entonces al final yo creo que eso es lo que buscaron en esto, de dar énfasis a que el grueso de este proyecto es para trabajar la seguridad en su territorio de su comuna. Por eso le dice énfasis en el nivel comunal. Pero por otro lado está hablando de la seguridad pública por los convenios que puede traer. Cuando hay recitales y cosas, por ejemplo, normalmente los temas de violencia pasan en un bus o en el metro, en la comuna al lado o en la subsiguiente. Y eso perfectamente, ¿no es cierto?, con un nivel colaborativo y en conjunto se puede evitar. Se debe evitar, por ejemplo, no sé, cerrando ciertas estaciones en cierta comuna, que eso lo que hacen es beneficiar la del lado. No sé si eso es lo que se quiso decir aquí, senador Flores. Subsecretario. Sí, presidente. Yo comparto que se buscó como con un concepto, pero en la práctica el dejarlo como está, si es que es la sugerencia, también no genera un problema a la inversa. O sea, el objetivo se cumple igual. Así que no veo problema en eliminarlo. No es tan grave, se puede quedar igual, si no cambia. Senador Durana. A mí lo que me preocupa en el margen de esta definición de énfasis en lo comunal o quitando lo comunal es en la práctica y fundamentalmente aquí en la región metropolitana, porque una comuna está al lado de otra. ¿Qué pasa cuando en una persecución en que está participando un equipo de seguridad comunal pasa a otra comuna? Hay que parar. Hasta ahí llegó el equipo de seguridad y tenemos que esperar que otro equipo de seguridad actúe mientras llega Carabineros. Es decir, entonces, claro, lo que pasa es que por eso que creo entender por qué eliminamos el tema comunal. Ahora, el énfasis en la gestión propia que tiene el alcalde en relación a su comuna. Pero cuando hablamos de seguridad y hablamos de prevención en seguridad, estamos hablando del día a día y estamos hablando de actividades especiales. Y en el día a día y en actividades especiales sucede lo que bien planteó el senador Sandón, que puede haber un evento en una comuna específica que revienta finalmente con delincuencia, con maldad en otra parte. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar la fórmula que permita que la gestión del alcalde, obviamente que está embarcada en su territorio, pero el día a día escapa a la gestión que puede. Entonces, no vaya a ser cosa que la ley termine sancionando a un equipo de seguridad municipal que porque traspasó los límites de una comuna en contra de un delincuente, finalmente tengamos que castigarlo, porque de una u otra manera
no estaríamos desarrollando bien este proyecto, que es lo que la gente quiere. Señor Castro. Solo para pedirle, a mí me parece que esta pregunta es bien importante, la que la ha hecho el senador Durana, y atingente. Entonces, quisiera pedirle que la subsecretaria pudiera precisar este punto, que es delicado, para que se despeje de inmediato los roles cuando se traspasan las fronteras municipales por parte de los equipos de seguridad, por favor. Un comentario antes, subsecretaria. Lo que pasa es que yo también trato de interpretar, porque no participé en esta mesa técnica, pero el énfasis comunal, cuando le habla con énfasis a nivel comunal, es como también, si esto va amarrado a la palabra colaborativo y complementario, hace que no vaya a ser que algún genio de la Contraloría quiera interpretar que el convenio está mal hecho y que no pueda hacer nada al otro lado del linde municipal. Y sobre esto me da la impresión que lo deja como bastante redondo en el sentido. ¿Presidente? Sí. Si me permite, presidente, ¿cómo uno lo puede interpretar? Me parece bien el artículo 1 cuando establece que regula el rol preventivo, coadyuvante, colaborativo y complementario de las municipalidades en materia de prevención del delito. O sea, está hablando de lo que significa la tarea de un municipio, pero colaborativo con otros. Mi problema con el agregado de con énfasis en el nivel comunal, lo que está señalando no es el ámbito territorial, es el ámbito de la preocupación. Entonces es como que tuviera un énfasis en seguridad si ya es inherente a la propia ley. Entonces, lo que estamos hablando hoy día me parece súper bien la redacción y súper bien que se le agregue el colaborativo, porque eso establece que va más allá del ámbito de una administración de un territorio. Pero hablar del énfasis significa entonces que hay otras tareas que no tienen el mismo esfuerzo municipal, cuando aquí sabemos que la municipalidad sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces, creo que el con énfasis está de mal, el colaborativo me parece muy bien y el resto del artículo también lo define. Yo le voy a pedir a usted hablar, ya, después colaborar y después a Ronald para que defienda el con énfasis en él. Presidente y senadores, senadoras. A ver, creo que la preocupación que tienen los senadores, siendo absolutamente correcta, no se resuelve en este articulado. Es decir, está en otros articulados donde sí está establecido expresamente la posibilidad que los municipios puedan colaborarse mutuamente en temas de intracomunales, digamos. Por lo tanto, hay dos artículos expresos en esa línea. Uno en el caso de flagrancia, en el artículo 16, artículo 10, donde se establece que cuando los inspectores de seguridad se encuentren en persecución de quien sorprendan en delitos flagrantes en los casos señalados, bla, 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 para no dar el detalle, deberán, podrán en el fondo, es que dice que debe comunicarse primero, en primer lugar, a las fuerzas de orden y seguridad, y después, dice en el otro inciso, dice que solo para los efectos de practicar la detención, los inspectores estarán autorizados para traspasar los respectivos límites territoriales. Ahí aparece en ese artículo expresamente. Y en el otro artículo que aparece expresamente es en el de eventos masivos, donde a propósito de eventos masivos se pueden realizar coordinaciones y colaboraciones y traspasar también los límites comunales. Por lo tanto, esa preocupación que tenía está resguardada, aparte, o sea, expresamente, aparte de que los municipios pueden celebrar convenios y por lo tanto también se podría, y no así la interpretación, no queda sujeto a interpretación de ningún otro organismo, y por lo tanto, que establezca o no el artículo 1, el tema, la palabra que sea con énfasis, la verdad es que no aporta más de lo que ya está establecido expresamente en la propia ley, creo yo, para efectos de resolver la diferencia más bien de opinión. Ronald. Por su intermedio, presidente, y entendiendo el punto, y muy atendible lo que señala la subsecretaria, el senador Flores y la senadora Bodanovich, el punto es que el rol preventivo, coadyuvante y colaborativo, complementario, no es solamente para con el resto de las municipalidades, también es para las fuerzas de orden y seguridad pública y también para el Ministerio Público, que eso también se desarrolla en los artículos posteriores. Si dejamos esto de manera restringida y no flexible, podemos tener el caso indeseable en que una municipalidad, por ejemplo,
firme un comodato con carabineros de vehículos municipales y el alcalde de esa comuna se vea impedido o preste vehículos y se vea impedido que traspase los límites de la comuna. Eso ya ha pasado en la región metropolitana, entonces la idea es tener una ley flexible, habilitante y que ayude en el fondo a los alcaldes a cumplir el objetivo deseado. Gracias, presidente. A mí me gusta más con énfasis, pero tampoco cambia la ley. Vamos a tener que pensarlo para la votación de mañana. O sea, presidente, si me permite, yo creo que como estamos en las generalidades, yo creo que a mí me hace mucho ruido el énfasis porque eso le resta todavía espacio al municipio. Si lo dejamos abierto en toda la materia preventiva y además colaborativo y complementario, vamos involucrándolos a todos, incluyendo otros municipios, yo creo que estaríamos en condiciones de votar el artículo 1 y 2 y que tuviésemos el quórum suficiente, pero me hace ruido el énfasis, porque el énfasis al revés lo resta. Si eliminamos el énfasis, yo creo que el artículo es tan general que perfectamente permite desarrollar lo que viene más en detalle más adelante. Estamos en las preliminares, y en las preliminares yo creo que es suficientemente amplio, tal como está, excepto esto que es restrictivo del con énfasis. A mí me produce restricción eso, nada más. El resto está bien. Me parece que estamos en condiciones de poder avanzar votando el artículo 1 y 2. Sino cuando tengamos quórum. O sea pero iba a llegar. ¿Quién? Ya, pero esto lo vamos a dejar para mañana porque la verdad es que no cambia tanto, pero en el ejemplo que usted dio, creo que el artículo 10 o 9, en una persecución, ¿no es cierto? Bueno, ahí viene la verdadera discusión de esta ley. ¿Vamos a perseguirlos con onda? ¿Los vamos a perseguir? ¿Cómo los vamos a perseguir? Porque en estas condiciones yo creo que debe estar prohibido que un funcionario municipal persiga a nadie, porque es arriesgar la vida. Entonces ahí viene la discusión verdadera, para que sea, porque en el fondo, a no ser que pueda ser con un palo, no tengo idea, pero yo creo que es ahí el meollo del asunto. ¿Cómo vamos a accionar esas cosas? Ya, pero vamos a dejarlo, espero que todos lo pensemos y mañana lo resolvemos, sabiendo que esto no es esencial para la ley, para nada, pero sí que todos y ojalá nuestros asesores vean las implicancias que puede tener una cosa así, pensando en que se cruzan las líneas comunales, si el acto que causa el problema de violencia o de destrucción o de lo que sea, delincuencia, en la comuna del lado, sea o la forma de cómo operar y colaborar con las policías y las fuerzas de orden para resolver eso, buscando que cuando se haga, que se supone que todos sabemos que deberá hacerse en este ámbito colaborativo, no tenga una interpretación de la Contraloría que pueda poner un problema. Llegó otro candidato. ¿Les parece? Llegó otro candidato presidencial. Ya son dos aquí en la mesa. ¿Tú y él nomás? No. Tres. No. Tres. ¿Cuál? Ya. Vamos. Artículo 3. Artículo 3. Presidente, hago presente que la colaboración en los eventos masivos está en el artículo 17 del proyecto y las facultades para perseguir o no perseguir y los procedimientos policiales están en el 29, que están sujetas a un decreto, las que a usted le preocupan. Artículo 3. Estoy de acuerdo, ese problema es que una cosa, para mí el ámbito de aplicación es si se puede o no se puede, si usted me puede permitir a mí hacer cualquier cosa, pero otra cosa es que si lo puedo hacer o no, si puedo cumplir y si estoy arriesgando mi vida o haciendo arriesgar la vida de un funcionario. Póngale. Y sobre todo que además no tengo obligación de contratarle un seguro de vida. Vamos, lea el 3, por favor, del documento. Gracias. Estrategias de prevención del delito. En el ejercicio de las atribuciones dispuestas en el literal J del artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, me salté la parte de la descripción, las municipalidades podrán adoptar estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria de tipo social, comunitario y situacional del delito, de acuerdo con sus capacidades, presupuesto, cantidad de habitantes y población flotante, geografía, problemas específicos en materia de seguridad pública y considerando cualquier otra circunstancia que pudiera ser relevante en atención a la realidad de cada comuna.
el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones, planes, medidas y proyectos, así como la suscripción de convenios que forman parte de las estrategias preventivas, propenderán a las siguientes finalidades. ¿Lo cambiaron esto? Sí, por eso. Lo cambiaron. ¿Por qué no lee? Yo creo que es más fácil leer el documento. Sí, lo que pasa es que está la indicación. No, sí, es que eso es la idea. El desarrollo, es que esta vamos a la misma reunión parte. sea para... El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones, planes, medidas, proyectos, así como la suscripción de convenios que formen parte de las estrategias preventivas, propenderán a la prevención social, comunitaria y situacional en los niveles primario, secundario y terciario. En la Política Nacional de Seguridad Pública, en otros instrumentos que emanen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública, se podrá definir en qué se entiende por cada una de las finalidades y niveles de prevención, así como las estrategias que la comprenden. Las distintas finalidades y niveles de prevención podrán operar de manera simultánea. En el diseño, aprobación, ejecución e implementación de las acciones necesarias para llevar a cabo las estrategias de prevención, deberá considerarse los indicadores, lineamientos y orientaciones técnicas elaboradas por el Ministerio encargado de la Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. La primera parte, donde habla de que hay cambios que se le podrá, las municipalidades podrán adoptar y promover estrategias de prevención, que ese era el cambio, eso no lo leíste. Es que está en el documento ese es el cambio que plantea la mesa técnica. Estrategia de prevención del delito. Y además plantea suprimir la mesa técnica. Sí, eso no lo leí. Ah, ya. En el ejercicio de la atribución dispuesta en el literal J del artículo 4 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio del Interior, y en conformidad con lo dispuesto en la presente ley, las municipalidades podrán adoptar y promover estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria de tipo social, comunitario y situacional del delito, de acuerdo con sus capacidades, presupuesto, cantidad de habitantes y población flotante, geografía, problemas específicos en materia de seguridad pública y considerando cualquier otra circunstancia que pudiera ser relevante en atención a la realidad de cada comuna. Ahí, hasta ahí. Sí. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? No sé qué. Presidente, gracias. Sí, solo en la mesa técnica lo que propone es agregar y promover en la palabra, en esa frase del artículo 3 del primer párrafo, o sea, de la primera parte del articulado, y que luego, cuando en vez de hacer una enumeración, que era lo que proponía la indicación de estas descriptivas de la prevención, es eliminarlas todas, porque en realidad no es necesario que queden establecidas en la ley, y se propone que quede un párrafo, digamos, como descriptivo general, más bien, de la función preventiva, y se eliminen todos los ABC, y después lo que comprende la prevención primaria, que también es la prevención secundaria y la prevención terciaria, o sea, el 1, 2 y 3, en esa línea. Senadora. Presidente, a mí me parece que estos conceptos jurídicos que son más bien indeterminados, ni siquiera en la ley que discutimos el Ministerio de Seguridad pudimos llegar a un acuerdo para poder sancionarlos o determinarlos, de manera tal que quedan entregados a otra legislación, y no creo que sea este el proyecto en el que debamos dar esas definiciones. Por lo tanto, me parece que en términos genéricos, prevención es lo que corresponde, y que después será, de acuerdo a la discusión que se dé en la política nacional, en relación a la política nacional me refiero de seguridad, con mayúscula, política nacional de seguridad, en el marco y en el contexto también de las que van a ser las funciones del Ministerio de Seguridad, probablemente donde se vayan tomando las definiciones y se le pueda dar un contenido más acotado a esto. Me parece que dejarlo en términos genéricos es lo que corresponde al contexto de esta legislación que estamos aprobando, presidente. Presidente, le hago una consulta a usted, pero también al Ejecutivo, por su intermedio, presidente. Porque, a ver, estoy mirando lo que trabajó la mesa técnica y lo que presenta el Ejecutivo. Yo no lo sé, tal vez esté contenido más adelante, pero no lo sé, cuando se señala adoptar y promover estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria
de tipo social, comunitario y situacional. Originalmente, porque está tachado en ambos documentos, definía lo que era primaria, secundaria, terciaria, social, comunitaria y situacional. Si eso se elimina, la pregunta es ¿dónde queda? Porque entonces, a ver, cualquier autoridad o cualquier ciudadano, cualquier dirigente, cuando le dicen la estrategia de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿qué significa en la práctica? O un alcalde o un concejal, ¿qué significa? ¿Cuál es el alcance de la estrategia primaria? No tengo idea si no lo definimos, porque estuvo aquí, estuvo bastante resumida, bastante escueto, pero ahora se elimina. Pregunto, porque no está reemplazado en ningún artículo. Sí, por eso se agregó, o sea, por eso se establece, efectivamente se elimina para no entrar en la discusión que habla la senadora respecto de que entráramos aquí en lo que es prevención primaria, secundaria, terciaria, prevención situacional, social, etcétera, y que no quedara en la ley algo que después fuera tan descriptivo, o sea, que quedara tan descriptivo. Nosotros el Ejecutivo lo había propuesto descriptivamente originalmente, pero creemos y estamos de acuerdo con la mesa técnica que no es necesario hacer la descripción necesariamente en la ley. Ahora, si bien es cierto eso, al final del inciso segundo, dice, en la Política Nacional de Seguridad y en otros instrumentos que emanen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública se podrá definir qué se entiende por cada una de las finalidades y niveles de prevención, así como las estrategias que comprenden. Entonces, quedaría en el fondo regulado en un reglamento, por ejemplo, que es los reglamentos que se van a emitir a propósito de las materias de seguridad. Y así no habría que describirlo en la ley necesariamente cada uno de los elementos. Perdón, presidente, por su intermedio. Entonces, tampoco en este proyecto de ley tiene sentido establecer gradientes o alcances de lo que es la estrategia de prevención si no la describimos aquí, ni está en otra norma más que un reglamento. Recordemos que casi la mitad de las leyes vigentes hoy día no tienen reglamento actualizado o no tienen reglamento. Entonces, vamos a establecer términos que no tienen definición. Entonces, mejor la sacamos de una vez de la descripción y la sacamos de arriba. Hablemos de promover estrategia de prevención, punto. ¿Por qué tenemos que establecer estrategias aquí de prevención primaria, secundaria y terciaria y definimos el ámbito de acción si no las estamos definiendo en ninguna parte y queda para futuro en algún reglamento? Mejor digamos estrategia de prevención, punto, con el alcance que sea. Porque si no, cualquier alcalde va a decir, ¿y alguien me puede explicar qué es lo que es una estrategia de prevención secundaria? Yo no lo sé. Y no creo que ningún alcalde lo sepa porque no está definido. Entonces, para eso, yo dejaría estrategia de prevención y hasta ahí, digamos, que serán definidas el reglamento, pero no la pongamos aquí con una clasificación que no va a ser explícita, creo yo. Gracias, presidente. Presidente. Sí. Segundo, Ronald, ¿por qué no? Porque aquí defiende la propuesta de la mesa técnica para que le expliques qué es lo que trataron de hacer. Y ahí seguimos con la discusión. Presidente, por su intermedio, senador Flores. Bueno, brevemente, adoptar, agregamos la palabra y promover, no siempre las municipalidades van a poder adoptar las estrategias, no necesariamente las van a poder implementar, sino que también las pueden promover con diferentes organismos, los privados, etcétera, etcétera. Ahí estamos, no hay duda. Y respecto a la definición de prevención, efectivamente fue un punto levantado por el equipo de la senadora Bodanovich, que la mesa técnica compartió en su totalidad, y se basa en los siguientes fundamentos, senador Flores, por su intermedio, presidente. Primero, en ningún proyecto se ha definido prevención. Nunca lo hemos tratado en el Ministerio de Seguridad Pública, lo hemos tratado en diferentes proyectos y no hay una definición concreta. ¿Y por qué no la hay? Porque esta definición tiene que ser flexible en el tiempo y por eso es bueno que esté en una política nacional que se pueda actualizar y no plantearla en piedra en el legislador. El tema, senador, es que los niveles son importantes de que queden mencionados en la ley y los tipos también. La prevención situacional es fundamental para los municipios, como ellos, en el fondo, generan sus políticas mirando la comisión de los delitos, dónde poner las luminarias, todo eso tiene que estar integrado, a lo menos mencionado en la norma y no obstante no definido. ¿Por qué
consideramos como mesa técnica que fue un riesgo definirlos porque muchas de estas prevenciones, tipos de prevenciones, las realizan también las fuerzas de orden y seguridad. Entonces estamos entrando en una definición que, como no está regulada en otras leyes, se puede interpretar la función de carabineros, por ejemplo, en base a esta ley que es particular para las municipalidades. Ese fue el fundamento que surgió en la mesa técnica y por eso decidimos solamente mencionar, dejar un criterio de actualización, pero nos parece importante tener tanto los niveles y la mención en este artículo. Presidente, estoy de acuerdo con Ronald, excepto en 3 palabras: primaria, secundaria y terciaria. Creo que no tiene sentido colocarla aquí, porque exactamente por el mismo argumento estoy de acuerdo en que las municipalidades podrán adoptar y promover estrategias de prevención. Y si se refiere a tipo social, comunitaria o situacional, podemos entender lo que es una estrategia situacional o una estrategia de tipo social o comunitaria. Pero el establecer rangos o alcances que son primaria, secundaria y terciaria sin explicación, creo que se presta a confusión. Yo eliminaría los términos, porque eso significa alcance. Si no está definido el alcance en ninguna parte, nadie va a saber lo que es una estrategia primaria o secundaria o terciaria. Por eso digo, me compro todo, estoy de acuerdo, pero el establecer estos rangos sin explicación, la verdad que va a generar más preguntas que respuestas. Yo eliminaría primaria, secundaria y terciaria, y lo dejo así. Agregándole en sus distintos niveles. Y con eso queda. Sí, ¿Les parece? sí, está de acuerdo en lo que Porque lo otro obliga una definición. Sí, Carolina, en sus distintos niveles. ya, Hay que ponerle en sus distintos niveles. vamos al artículo. Cuarto. Ya, aquí hay que leer las indicaciones del Ejecutivo que están acá. ¿Cuál? Artículo 4. ¿Ah? Labores coadyuvantes en coordinación con las fuerzas de orden y seguridad pública. Excepcionalmente, las municipalidades podrán colaborar con las fuerzas de orden y seguridad pública en el ejercicio de funciones relacionadas con la prevención del delito y la seguridad pública a nivel comunal que expresamente se señala en la ley. Tratándose de la labor de las y los inspectores de seguridad municipal, se estará lo dispuesto en el párrafo 4 del título 3 de la presente ley. Esta labor coadyuvante deberá supeditarse a lo que se define en la Política Nacional de Seguridad Pública y en los demás instrumentos pertinentes que emanen del Ministerio encargado de la seguridad pública. Asimismo, se subordinará operativamente a la labor de las fuerzas de orden y seguridad pública. O sea, estamos en el comparado entonces porque no hay observaciones por parte de la mesa técnica, o sea, no habrían tampoco sugerencias de cambio. ¿Sí? Muy bien. Terminamos entonces el artículo 4. Muy bien, ofrezco la palabra. Perdón, ¿y se hizo la corrección del 3? ¿Cómo quedó al final el 3 en lo concreto? ¿Se eliminó solamente los términos primaria, secundaria y terciaria? En distintos niveles. ¿Estaríamos de acuerdo con eso, colega? ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. ¿No hay observaciones del cuarto? En el artículo 5 tenemos observaciones. Sí, la mesa técnica. Podemos pasar al quinto entonces. Artículo primero, que ha pasado a ser el artículo 5. Regulación y requisitos de las directoras y los directores de seguridad pública. ¿Eso? ¿Y eso dónde está? ¿Dónde quedó en el comparado? En la minuta de una indicación del senador Sondón. No, lo que pasa es que hay una minuta del senador Sondón que propone el artículo 5. Claro, porque aquí nos pasamos al 6, 7 y 8 nuevos. Sí.
Pero no veo dónde queda el quinto aquí. El problema es que este quinto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto la indicación del senador sería inadmisible. ¿Y lo conversaron con el Ejecutivo o queda pendiente No lo para sé. ver si el Ejecutivo lo revisa? Lo que dice la norma es colaboración con el Ministerio Público. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, la municipalidad... Perdón, vamos a leer una propuesta del senador Osandón como artículo quinto nuevo, que no tiene hasta el momento el patrocinio del Ejecutivo. La Secretaría establece que es atribución del Ejecutivo, el asesor del presidente dice que no, despejémoslo, ¿ya? Si lo leemos. Artículo 5. Colaboración con el Ministerio Público. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, que es la facultad del Ministerio Público pedir antecedentes, las municipalidades podrán colaborar con el Ministerio Público proporcionando información que sea relevante y útil para el ejercicio de sus atribuciones en el marco de sus competencias y en conformidad con las disposiciones legales aplicables. En particular, dicha colaboración podrá incluir a. La entrega de la ubicación georreferenciada de los sistemas de televigilancia municipales. B. Información georreferenciada sobre los delitos cometidos en la comuna, incluyendo datos estadísticos y análisis locales que permitan identificar patrones delictivos. C. El acceso en línea a información contenida en sistemas informáticos o de televigilancia implementados por las municipalidades que puedan favorecer la persecución penal, como sistemas de reconocimiento facial, factores de patentes, lectores de patentes vehiculares o plataformas de análisis de datos. D. Reportes periódicos de los factores criminogénicos identificados en el territorio, tales como áreas de alta incidencia delictual, zonas de comercio informal o propiedades abandonadas utilizadas con fines ilícitos. D. Información relacionada con la identificación de organizaciones o grupos que operen en las comunas y que puedan estar vinculados a las actividades delictivas. La colaboración deberá realizarse de manera continua, oportuna y bajo estándares técnicos que aseguren la calidad y utilidad de la información entregada, la que deberá especificarse en el convenio respectivo. En cuanto faculta a las municipalidades para entregar, la municipalidad podrán colaborar con... Es una nueva facultad, porque si la tuvieran no se requeriría la norma y en consecuencia, por una nueva facultad es de iniciativa. A ver, a mí me parece toda lógica porque esto es entregar información y por lo tanto es información que los municipios manejan y lo único que está haciendo es facultarla para que pueda entregar esa información al Ministerio Público, que lo pueda hacer de suyo, digamos, no necesariamente estar contenida en la ley. Entonces el debate es si eso genera una obligación institucional. En teoría necesitaría tener una modificación de sus funciones para que expresamente quede dicha, aun cuando hoy día de suyo lo puedan hacer, sin que se les señale. Entonces, volvemos al debate si es admisible o no es admisible, porque a mí me parece atendible la indicación, es razonable. Me parece que es buena, o sea, es entregar información que lo pueden hacer, pero que le quede claro a los alcaldes que pueden entregar esa información con el objeto de colaborar. La pregunta es si es admisible desde el punto de vista administrativo, nada más. Gracias, presidente. Senador Durana y después la senadora... ¿Y ustedes creen que esto no se hace? Se hace requerimiento. Claro. Entonces yo no sé por qué... Son es dos que cosas la distintas. Secretaría lo declara inadmisible, pero... Son dos cosas distintas. Uno, que en la práctica se haga o no se haga. Otro, si esta facultad, el permitirlo en una ley, es facultad resuelta de los parlamentarios o del Ejecutivo. Son dos cosas distintas. Porque, por ejemplo, una de las facultades es entregar información relacionada con la identificación de organizaciones o grupos que operan en la comuna que puedan estar vinculados a actividades delictivas. No es facultad de la municipalidad determinar qué grupos o no están entregados a facultades delictivas. Es una nueva facultad que expresamente se está dando. Y eso requiere el Ejecutivo. Yo no estoy en absoluto en acuerdo, porque no lo está calificando, está dando la información. Quien califica eso después va a ser la policía. Por lo tanto, no le estamos dando ninguna facultad distinta a las que hoy día tiene. Es más, una obligación que no debe decirlo ni la ley, o sea, porque al principio somos coayudantes, el municipio es coayudante, colaborativo. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? ¿En silencio? ¿Con señales de humo? No, pues esto es un tema más práctico, digamos. No se le está dando ninguna, yo creo que sí es admisible. Y si no, votaremos la admisibilidad mañana. Presidente, gracias. El artículo 19 mencionado aquí del Código Procesal Penal señala los requerimientos de información, el contenido y las formalidades.
y lo que señala es: todas las autoridades y órganos del Estado deberán realizar la diligencia y proporcionar sin demora la información que le requiere el Ministerio Público y los tribunales con competencia penal. Deberán. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo aquí es precisar respecto de temas que quiero yo que tienen que ver también con lo que es la realidad, con lo tecnológico, con el día a día, y no esperar que sea solamente a requerimiento del Ministerio Público, porque lo que estamos aquí haciendo, intentando hacer como Estado, es ser proactivos, es tener la información oportuna, es que esa información de una Cámara pueda ser puesta a disposición inmediatamente y no esperar la denuncia, la vuelta larga de la justicia, el oficio, que se perdió el oficio, que se reiteró el oficio, porque mire, yo quiero leerles una frase cortita, que está en la segunda del día de hoy. Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur, dice: las organizaciones chilenas están contratando sicarios de organizaciones transnacionales para poder atacar a las otras bandas que operan en su mismo ámbito. Aquí está, por su intermedio, presidente, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, que ha dado una lucha, como todos los alcaldes de la región metropolitana, en contra de esto, pero no tiene facultades. Obviamente no vamos a esperar que sea él, este alcalde, ni ningún otro alcalde el que salga a perseguir a los delincuentes ni identificar las bandas. Lo que queremos hacer es que si él tiene conocimiento de una información, y sabemos todos, presidente y colegas, y al Ejecutivo también me dirijo, a la subsecretaria, todos sabemos que en los barrios es fácilmente identificable cuál es la casa del narco, cuál es la casa del que manda. Y que la gente, los vecinos también saben, pero ningún vecino va a ir solo a hacer esa denuncia. Por lo tanto, yo no veo cuál sería el problema para que le demos una facultad, porque ni siquiera estamos usando el verbo en forma imperativa como lo usa el artículo 19, sino más bien estamos facultando, dice, en particular dicha colaboración podrá incluir, que además, presidente, esto es, digamos, hacer uso de un principio que lamentablemente está en la Ley General de Base de Administración del Estado, pero que cada vez lo vemos menos, que es el principio de coordinación. Ese principio, que es una colaboración, entregar ubicación georreferenciada de los sistemas de televigilancia, información georreferenciada sobre delitos cometidos en la comuna. Déjeme decirle, presidente, que en mi calle todos los días se roban espejos de auto. El sábado en la noche a un amigo que me fue a ver le robaron la mochila que estaba dentro del auto. Todos esos datos, ¿sabe lo que pasa? Mi amigo abrió el auto y dijo: me robaron la mochila. Yo le dije: ¿tenías computador? No. Qué bueno. Tenía unos zapatos, tenía esto, ya. Íbamos a llamar a Carabineros para hacer una denuncia del robo de una mochila. Esa denuncia queda en negro. Esa denuncia hoy día no existe. Y esa información sí la tienen los municipios. ¿Por qué? Porque ¿a quién llama uno? A Seguridad Ciudadana, al plan comunal de seguridad. ¿Para qué? En este caso, evidentemente nadie iba a perseguir nada, pero por último para que quede anotado. Y esa información que ellos la juntan puede ser puesta a disposición del Ministerio Público, porque si todos los días lunes, en la noche, se roban los autos blancos en una calle, quiere decir que hay un patrón. Si todos los días de fin de semana largo roban en las casas de mi calle, que esto ocurre todos los fines de semana largo, y pasa una viejita que toca el timbre y catea las casas, pero toda esa información nosotros se la hemos ido a poner a disposición a Carabineros para que la ponga a disposición del Ministerio Público. Y esa información yo creo que no llega, porque nadie, y hasta el día de hoy siguen robando todos los fines de semana largo. Entonces, eso queremos, que esa información que va a recopilar el municipio sea puesta a disposición, porque no hay ninguna explicación para que no sea así. Gracias, presidente. Presidente, nosotros, el Ejecutivo comparte que es iniciativa del Ejecutivo, pero independiente de aquello y obviamente para no entrar en esa discusión que la podemos tener, nosotros estamos disponibles a presentarla, digamos, no hay problema. Y claramente en la línea de lo que señalaba la senadora Bodanovich, efectivamente existe una instancia donde este tipo de información se gestiona, que son las mesas jurídico-policiales, que además en este proyecto de ley también se fortalece esa instancia y se consagra, y por lo tanto, pero hoy día existen, se desarrollan ese tipo de reuniones donde se comparte información y efectivamente muchas veces está sujeto obviamente a la confidencialidad y todo, pero no está regulado por ley. Por lo tanto, esto permitiría de alguna manera consagrar esa instancia previa, que ya no es la orden judicial que te
demanda a entregar esa información, sino que obviamente las instancias que se desarrollan de coordinación con el Ministerio Público y con las policías, porque estas generalmente, como digo, es parte de la instancia de las mesas jurídico-policiales, este tipo de información que aquí se desarrolla. La única duda que podríamos tener es respecto de especificar tan expresamente, pero estamos de acuerdo si los senadores así lo estiman, y el senador Osandón, que es el que presentó la indicación, lo desea especificar, no tenemos problema en hacerlo. Ronald, por favor. Se declaró admisibilidad. Por su intermedio, presidente, solamente aclarar a los senadores la importancia de un artículo como este. Hoy día los alcaldes pueden requerir información al Ministerio Público, pero no hay ni una norma que regule cómo los mismos alcaldes pueden colaborar con el Ministerio Público. Por ejemplo, la letra A, la entrega de la ubicación georreferencial a los sistemas de vigilancia municipales. No solamente si hay ya una investigación penal pendiente, sino que el Ministerio Público sepa más o menos dónde buscar y no tenga que pedir un oficio que se demore 30 días en oficiar a la municipalidad y que le informen o no si tienen cámaras, que tengan la información disponible para facilitar también la investigación. Acá no hay una imposición a los alcaldes, sino que es mediante convenio de colaboración y nos parece que la idea es armónica con otras disposiciones del proyecto y este articulado lo sintetiza. Muchas gracias, señor presidente. Ya, sigamos. ¿Está claro que...? Está claro que usted está de acuerdo, a pesar de que creemos que... pero se soluciona el problema con usted. ¿Qué artículo viene? Sí. Entonces, el artículo primero que pasó a ser quinto. Regulación y requisitos de los directores, de las directoras y los directores de seguridad pública. Existirá una directora o un director de seguridad pública en todas aquellas comunas donde lo decía el Consejo Municipal a proposición del alcalde, que además de regirse por lo dispuesto en el artículo 16 bis de la Ley 18.095, Orgánica Constitucional de Municipalidades, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 4 de esta ley, con excepción de lo establecido en el literal E. El Ejecutivo propuso en su indicación eliminar la expresión con excepción de lo establecido en el literal E. No, es que esto no le pusieron modificaciones. Así que se mantiene. El cuarto, claro, con los requisitos establecidos en el artículo 4 de esta ley, con excepción de lo establecido en el literal E, se propone eliminar, con excepción de lo establecido en el literal E, que el E decía haber aprobado un examen señalado en los artículos 33 y 34. Estamos en la página 5 del comparado. Enseguida, reemplaza el artículo 4 por el artículo 10. La referencia al artículo 4 por otra al artículo 10. Después agrega, tratándose lo dispuesto en el artículo D del artículo 4, la directora o el director de seguridad pública deberá cursar y aprobar la capacitación que demuestre que cuenta con las competencias necesarias para cumplir correctamente sus atribuciones y funciones de acuerdo a dispuesto en el artículo 33. Acá el Ejecutivo reemplaza la referencia a la letra D del artículo 4 por otra al artículo 10, que sería lo que quería aprobarse las indicaciones, y reemplaza la directora o el director de seguridad pública por la frase: si la directora o el director de seguridad pública no cuenta con título profesional o técnico de nivel superior o postítulo relacionado con materia de prevención del delito o seguridad pública comunal, según se defina en el reglamento de la presente ley. ¿Sigo? Yo me ofrezco la palabra, subsecretaria. Yo creo que tiene que tener un título profesional o técnico el director de seguridad. Tiene. Porque aquí dice que no cuenta. Yo creo que eso hay que eliminarlo. Yo creo que tiene que contar técnico o profesional, pero no puede... Presidente, quería hacer presente que el artículo 16 bis de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
señala que para desempeñar este cargo, director de Seguridad Pública, se requerirá estar en posesión de un título profesional o técnico de nivel superior otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por este. Eso está en la Ley Orgánica de Municipalidades. Habría que eliminar esto. O hacer, subsecretaria, o hacer referencia a la ley o eliminarlo, porque si está en la ley municipal. No. Lo que pasa es que, sí, lo que señala ahí es que tiene que tener título profesional, dice ahí, pero no dice con especialidad en materia de prevención. Entonces, lo que decía, Relacionado con materia. claro, esa es la novedad. Y entonces dice, lo que nosotros la indicación lo que dice es, si esta directora o director no cuenta con título profesional superior o postítulo relacionado con materia de prevención del delito o seguridad, según se define en el reglamento, y esa es la expresión que se reemplaza, y después... Espérame, me falta... Subsecretaria, Sí. a mí lo que me hace ruido, es que sea solamente un profesional con experiencia en seguridad. Son re pocos los que van a tener eso al principio, o sea, él puede prepararse, hacer un curso, etc. Pero ahí... Sí, claro. Sí. Prevención del delito o seguridad pública. Lo que pasa es que la indicación es el encabezado para poder incorporarlo en el artículo 5, cuando dice que... sí, estoy tratando para concordar, porque como las indicaciones son sobre texto específico, o sea, solo la indicación, dice, tratándose de lo dispuesto en el literal D del artículo 10, si la directora o director de seguridad no cuenta con título profesional o técnico de nivel superior o postítulo relacionado con materia de prevención del delito o seguridad pública comunal, según se defina en el reglamento de la presente ley, deberá cursar y aprobar las capacitaciones que demuestren que cuenta con las competencias necesarias para cumplir correctamente sus atribuciones, funciones y deberes, según lo dispuesto en el artículo 42. Ese es el... Sí. Ahora es el artículo 5, porque con el título que incorporamos quedaría así. Senador Durana. Lo que pasa es que en el proyecto de seguridad pública que crea el nuevo ministerio, fue una lata de discusión este tema. Entonces, finalmente nosotros tenemos que ver cómo quedó el Ministerio de Seguridad Pública y tomar una decisión si mantenemos el mismo nivel o le bajamos un grado. Pero recordemos en esa discusión del proyecto en que finalmente iban a quedar puros uniformados en retiro, si es que tenemos. Entonces, yo lo que pediría es que trajéramos a la vista cómo quedó la norma en la creación del nuevo Ministerio de Seguridad y tomemos una buena decisión. Subsecretaria, después el secretario. Sí, presidente. Lo que pasa es que en el caso del Ministerio de Seguridad se refería a los Ceremi, pero en el caso de los municipios, y como estamos hablando de directores de seguridad y pensando en la realidad también nacional, la cantidad de profesionales que existen y que probablemente en regiones va a costar encontrar para un municipio pequeño, por ejemplo, un profesional que tenga un título relacionado con temas de seguridad. Por eso que es más laxa esta norma, porque si no le vamos a poner, puede que un cargo nunca se llene, porque la especialidad es una especialidad profesional muy específica. Y como este es un cargo que es municipal, digamos, por naturaleza, no, a diferencia del Ministerio de Seguridad, es un organismo especializado, por decirlo así. En cambio, la municipalidad no, en ese ámbito. Por eso estamos dando esta salida, para que no sea un problema y no termine siendo un problema para los municipios contratar a una persona. Secretario. Presidente, una aprehensión de la Secretaría. El artículo 19 de la Constitución Política garantiza el ingreso a los cargos de la Administración del Estado sin otros requisitos que lo establezcan las Constituciones y las leyes.
los requisitos de los cargos públicos deben estar establecidos en la ley y no en el reglamento. A mí lo que me hace ruido, subsecretaria, es que como hay carencia de esto, porque a lo mejor en 15 años más no hay este problema, pero como hay carencia de esto, y tampoco que esto sea solo para uniformado en retiro, el hecho de que existan los requisitos de cursos de capacitación y todo, para poder ejercer un cargo como este tiene que ser una persona que tenga título profesional o técnico y que apruebe los cursos. Con eso es bastante más simple que lo que parece, que apruebe los cursos. Cursos que yo creo que todavía no existen, pero se van a definir y, claro, y eso va a definir el reglamento. Entonces, usted, no sé, o sea, puede tener un arquitecto que conozca la ciudad, pero como la palma de su mano, puede ser el mejor jefe de seguridad si la persona tiene los cursos aprobados en las bases, y el resto tenemos claro que la parte operativa antidelincuencia lo van a hacer las policías, no lo van a hacer ellos. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo, presidente? Sí. Por eso Senador Flores. Perdón, presidente, yo le pediría al secretario que leamos entonces cómo quedaría con este reemplazo de título, porque aquí está hablando de cuando el director o directora no cuenta con título profesional o técnico o postítulo relacionado, cuando no cuenta. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que pueda fungir como tal? ¿Cómo queda el texto propuesto? Tratándose del puesto literal del artículo 4, la directora o el director de seguridad pública, perdón, si la directora o el director de seguridad pública no cuentan con título profesional o técnico de nivel superior o con título relacionado con materia de prevención científica, la seguridad pública criminal, según se designa en el reglamento de la presente ley, deberá cursar y aprobar las capacitaciones que demuestren que cuenta con las competencias necesarias para cumplir correctamente sus atribuciones, funciones y deberes según lo dispuesto en el artículo 42. Tiene capacitación. Eso es. Está claro. Sí, perdón. A mí me parece que tenemos que legislar para la realidad del país, no solo para lo que son las grandes ciudades, y coincido con la subsecretaria, presidente. Me parece que cerrarnos en los requisitos hace que finalmente pueda este importante rol que puede cumplir un director de seguridad pública no tener quien lo sirva y en consecuencia ser un problema. Nosotros tenemos que legislar pensando en que sea posible tener una persona, y creo que es el espíritu de la ley, que tenga algún grado de conocimiento de seguridad. Evidentemente, quien no tiene ningún tipo de relación con los temas de seguridad, probablemente, y creo que ese es el sentido de buscar los requisitos, sea posible que sirva este cargo. Los cursos y todo esto pueden quedar en el reglamento, lo que no puede quedar son los requisitos. Por lo tanto, así también se dio esta discusión en la creación del Ministerio de Seguridad y lo que eran los Ceremi, porque inicialmente se le imponían requisitos muy altos de experiencia en materia de seguridad, sin señalar y sin entender todos nosotros cuál sería la experiencia en materia de seguridad, porque, por ejemplo, un guardia de seguridad puede tener mucha experiencia en seguridad, pero no ser, digamos, apto para dirigir un equipo. Entonces, creo que evidentemente tenemos que concentrarnos en que esto pueda ser y que quede muy también establecido en el espíritu de la ley cuál es el sentido de poner requisitos. Tienen que ser personas que puedan colaborar y servir como directores de esto, pero me imagino yo, por ejemplo, un exalcalde, ¿por qué no podría ser director de seguridad? Si tiene toda la experiencia, conoce la comuna y a lo mejor no es experto ni tiene curso, pero es un exalcalde y que conoce su comuna y conoce y puede servir como director de seguridad. Entonces, creo que hay que abrir esto de manera tal que, pero que también quede muy establecido que estamos buscando un perfil de una persona que tenga conocimiento y que vaya a servir bien y de adecuada manera el cargo y sea un aporte para el alcalde. Gracias, presidente. Senador Durán. Presidente, lo que nosotros estamos efectivamente tratando de hacer es que, siendo la municipalidad el nexo directo que tiene con la comunidad, obviamente que va a cumplir un rol tremendamente importante un jefe de seguridad comunal, en donde quizás
Lo más importante es si es empático y si tiene la capacidad de entender finalmente lo que está sufriendo el vecino. Y desde esa mirada, y por su intermedio, presidente, yo no veo que hoy día esté tan laxa los requisitos para quién vaya a ser el encargado de seguridad comunal del municipio. Yo por eso hacía referencia a cómo finalmente había quedado en la norma del Ministerio de Seguridad Pública, porque en esto comparto con la senadora O'Donnell. Aquí finalmente es la persona que va a estar en contacto directo con quien ha tenido un problema de seguridad y cómo vamos a definir esa interrelación personal. ¿Y quién va a dictar los cursos? Porque si los cursos los va a dictar la municipalidad o vamos a pedir que esos cursos vengan a una universidad específica, la verdad que de una u otra forma vamos a seguir enredando la situación. Gracias, presidente. Vamos a... ¿Quiere pedir la palabra? Ronald, por favor. Por su intermedio, presidente, y entendiendo, comprendiendo el espíritu de lo planteado por la senadora Bodanovich y el senador Flores, y teniendo a la vista también las necesidades de los municipios, queremos hacer presente que en la ley de seguridad privada se le ponen muchos más requisitos al guardia de seguridad que a lo que le estamos poniendo al director de seguridad pública. Entonces, quizás ese sería bueno tenerlo a la vista para que lo trabajemos en la mesa técnica y llegar con una propuesta mañana un poco más afinada, si el presidente lo permite. Según la Ley de Seguridad Privada, el guardia debe ser mayor de edad, tener condición física y psíquica compatible con las labores a desempeñar, haber cursado la educación médica o su equivalente, no haber sido condenado por crimen o simple delito, no haber sido condenado por actos de violencia intrafamiliar, no haber sido acusado de ninguna de las conductas punibles establecidas en la Ley 17.798 sobre control de armas, en la Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes, en la Ley 18.314 que termina conductas terroristas, en la Ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero, en la Ley 12.927 sobre seguridad de Estado, en la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar, diversas disposiciones del Código Penal, u otras asociaciones de crimen organizado. No haber dejado de pertenecer a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o Gendarmería de Chile por sanciones o medidas disciplinarias, salvo en el caso que los hechos que dieron origen a esta medida sean posteriores a sean posteriormente determinados mediante sentencia judicial, desestimados mediante sentencia judicial. No haber sido sancionado en los últimos 5 años por ninguna de las infracciones gravísimas o graves establecidas en esta ley. No haber sido sancionado conforme a la Ley 19.327 por derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional y su reglamento. No haber ejercido funciones de supervisión, control o fiscalización de las entidades, servicios y actividades de seguridad privada, ni de su personal como integrante de Carabineros de Chile, de las autoridades marítimas o aeronáuticas, ni del Ministerio encargado de la seguridad pública en los 2 años anteriores a la solicitud de autorización. Aprobar los exámenes de los cursos de capacitación que corresponde a conformidad a lo señalado en esta ley. Comprender y comunicarse en idioma castellano. Haber cumplido con los dispuestos en el Decreto Ley 2306, que dicta normas sobre reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas cuando fuere pertinente. Y por último, en caso de ser extranjero, contar con residencia definitiva de conformidad a lo dispuesto en la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y su reglamento. Senador Flores. Presidente, sí, compartiendo que son requisitos personales básicos, ¿no? No tiene que ver con el grado de preparación, de capacitación o de formación para ejercer un cargo. A mí me parece razonable, son condiciones mínimas que debe tener una persona que trabaje con seguridad, pero eso no excluye lo que aquí se está tratando, la dificultad que pueden tener los municipios de tener una persona experta. Basta con que tenga de manera demostrada la aprobación de los cursos necesarios para poder fungir. No necesita un título particular. El resto de las condiciones que hoy día son exigibles para los guardias de seguridad, a mí me parece que son requisitos mínimos, digamos, de probidad y de exclusiones de algunas situaciones que de verdad no lo podrían dejar a cargo. No creo que eso no deba ser considerado también aquí. O sea, debe estar considerado aquí.
En todo ámbito en materia de seguridad, las personas que trabajen a cargo deben cumplir esos requisitos, pero aquí estamos hablando de su capacitación, de su formación como experto, ¿no? Y en este caso basta con que apruebe los cursos necesarios, no necesita un título, presidente. Subsecretaria. Sí. Para no complejizar la discusión, porque creo que la mesa técnica estuvo de acuerdo en mantener esta indicación del Ejecutivo en torno a solo aclarar, más bien, aquí el concepto principal de la indicación es que dice, donde dice la directora o el director de Seguridad Pública, el cambio es que dice, si la directora o director de Seguridad Pública no cuenta con título, o sea, esa es la expresión que cambia, sí, o sea, en un potencial... y nada más, o sea, no es un cambio más que ese para que, si no contare con esa expertise, pudiera igualmente ejercer el cargo. Y también recordar que este es un cargo de confianza, es de los cargos que de alguna manera están establecidos, digamos, por cuando asume un alcalde o alcaldesa y por lo tanto tiene un rol distinto al que ejercen las personas que ejercen seguridad directamente en la calle, y en ese sentido solo recordar que en el artículo 4 aparecen los requisitos para las personas que son inspectora o inspector de seguridad municipal, y que ahí sí se replican las normas de los guardias de seguridad privada, casi textualmente. A ver, a lo mejor, yo no sé si esto complica o no, pero si fuéramos capaces de tener requisitos diferenciados, porque claramente una comuna urbana, densamente poblada, con sectores mucho más complicados, necesita un perfil totalmente distinto que al jefe de seguridad de una comuna pequeña, rural, que tiene distintas, a lo mejor no necesita las mismas condiciones, idénticas. Yo no sé si, aquí le voy a preguntar al secretario, todo lo que leyeron sobre la base de las condiciones de los guardias municipales, de los guardias de las cosas personales mínimas, ¿son aplicables a este director? Porque si no queda claro, el director puede tener los títulos, aprobar los cursos y haber tenido un proceso de violencia intrafamiliar un año antes y va a estar dirigiendo operativos de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces yo no sé si al director también, a todos los que trabajen en seguridad, haya que aplicarles esas condiciones humanas. No estoy hablando de la capacitación, digamos. O sea, a mí me parece gravísimo que una persona que haya tenido problemas de violencia familiar, que le pegaba a la señora vulgarmente, después sea el que dirija los operativos de violencia intrafamiliar de una comuna. Porque en esta redacción es posible, no es una limitante para esta persona. Entonces habría que darle un poquito más vuelta para ver cómo lo hacemos, que a lo mejor es agregarle todas esas condiciones humanas a este puesto que es tan importante en esos temas, porque tendría que trabajar en cosas que él hubiera infringido anteriormente. Y lo otro, insisto, en las condiciones diferenciadas de las comunas. O sea, para mí un director de seguridad pública con los cursos en una comuna rural grande del sur es mucho más importante que conozca que cualquier condición, que conozca la comuna, y a lo mejor sea ahí y a lo mejor sea vaquiano, porque los grandes problemas que tiene van a estar en el campo, abigeato y otras cosas. Y eso pueden ser requisitos un poquito más suaves que los que tendríamos que presentar en comunas más complicadas. Insistiendo, para terminar la idea, subsecretaria, sí, insistiendo de que a pesar de que esta acción colaborativa y todo el trabajo contra la delincuencia que se puede hacer en una comuna, en barrios que son de alta peligrosidad y que ellos no van a entrar, pero sí, claro, esta persona tiene que tener la capacidad de trabajar y entregar la información, etcétera, que sí es una información ultra sensible. ¿Por qué? Porque la gente no va a denunciar ni va a decir nada mientras
mientras tenga miedo que después vayan a decir quién fue quien hizo la denuncia, porque ahí empiezan a reventarle los departamentos, las casas y queda la grande. Le ofrezco la palabra a su secretaria. Sí, lo que pasa es que ya está contenido porque en el artículo en el artículo 1, cuando habla del directora o director de seguridad pública, dice que la regulación y requisitos de las directoras y los directores de seguridad pública, y existirá una directora o director de seguridad pública en todas aquellas comunas donde lo decide el Consejo Municipal a proposición del alcalde, que además debe regirse por lo dispuesto en el artículo 16 bis de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4 de esta ley, y el artículo 4 es el que regula a los inspectores y inspectoras municipales, por lo tanto está contenido. Dice con excepción de lo establecido en el literal E, que es la capacitación para ser inspector municipal. El examen, perdón. Así que está contenido. Ok, está resuelto. Señor Durana. Ronald. Por su intermedio, presidente, al Ejecutivo una duda. En el artículo 140, letra C de la Ley Orgánica de Municipalidades se establece la posibilidad de que existan consejos intercomunales. No sé si hoy día en Chile tenemos esa situación en que varias comunas se agrupan a un consejo intercomunal, pero ahí está la posibilidad de tener un solo director para varias comunas. Entonces, no sé si ese artículo lo tuvieron a la vista y si se da la aplicación práctica para ver si lo regulamos acá o lo vemos en la mesa técnica. Sí, intercomunales. Secretario. ¿Seguimos? Intercomunales. Sí. No el Consejo Municipal. Sí. Enseguida, ¿sigo, presidente? Pero Enseguida es que es otra instancia distinta. O sea, no entiendo, perdón, no entendí la pregunta, porque cuando se habla de los consejos intercomunales, es una instancia de trabajo institucional, no está hablando de, no tienen un presidente, o sea, no entendí la pregunta, perdón. Por su intermedio, presidente, subsecretaria, me equivoqué, artículo, es el 104, letra C, y en su inciso tercero dice, en los casos que exista alguna de las comunas participantes, un director de seguridad pública, de acuerdo a los distintos artículos. Entonces, se da la situación en que varias comunas pueden tener un solo director de seguridad pública, según el artículo 104. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre en relación a ese artículo con lo que estamos aprobando en el proyecto de ley? Es una situación que no sé si se da en la práctica, pero está en la ley. Pero puede ser que se... No, por eso, pero ¿puede existir un solo director? No. ¿En qué parte está? ¿Lo de un solo director? ¿A dónde? En los casos en que existe alguna... un director de seguridad. Designarse... Claro, pero no es que nombren... No es que nombren un director. Yo creo que se entiende porque dice, en los casos que existan alguna de las comunas participantes, un director de seguridad pública de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 bis. ¿A eso se refiere? Sí. Ya. Deberá designarse este como secretario ejecutivo. Del Consejo Intercomunal se tiene que designar como... Claro, lo que pasa es que lo que pasa es que hay comunas donde no puede no haber directores, eso es lo que entiendo yo, por eso que dice que... Sí, lo que pasa ¿no? es que... Claro, pero esto es como una especie de secretario ejecutivo de una asociación. Del Consejo Intercomunal. Pero no tendría operatividad a no ser que esos funcionarios, bueno, por eso es que hay que ver que no se vaya a mal usar. No, lo que pasa es que podría ser que se puede copiar lo que hacen las asociaciones, que los municipios ponen personas en comisión de servicio. Entonces, si hay el secretario tiene autoridad sobre ello. Sí podría encontrar un experto entre varios, por ejemplo. No entiendo. como director. Aquí porque el caso que está planteando él, yo creo que se entiende bien, es el caso donde no hay director. Enseguida, presidente, los artículos tercero, los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno de este artículo, el Ejecutivo propone eliminarlos y los incorpora en otros incisos como artículo sexto. Espérate, Juan Pablo, perdona, es que, a ver, Ronald, muéstrale a su secretaria que eso cambia todo.
No, porque dice que en la ley que todas las comunas tendrían que tener el mismo plan de seguridad Para crear este consejo. para crear este consejo. Y eso es bien difícil. O sea, podrían contratar a un experto entre todos, si tienen poca plata, entre todos arman un experto. Sí, lo que busca esta, puede que se produzca, por ejemplo, en comunas muy pequeñas, donde no hay, estoy pensando, por ejemplo, en aquellas que son algunas islas, por ejemplo, y que tienen a veces, no tienen un profesional y se genere una alianza entre comunas para desarrollar y que tengan un solo encargado y que se pueda desarrollar una sola acción. Yo creo que busca flexibilizar aquello porque a propósito de la competencia comunal que hablábamos al inicio de la sesión, en este tipo de comunas se producen temas de ese tipo, digamos, de las comunas más pequeñas y que no tienen profesionales disponibles. Entonces es posible asociarse para poder desarrollar, mira, ya lo hacen los municipios, por ejemplo, de manera no regulada, cuando contratan, por ejemplo, un director jurídico y el resto, y lo hacen a través de un honorario profesional, al final tiene el mismo director jurídico varias municipalidades, por ejemplo. Aquí se está regulando eso, Pero porque claro, hoy día pero- se hace de manera desregulada. De hecho, la Contraloría lo ha cuestionado en el Está caso bien. de los profesionales. Ya, es que usted hay que darle una vuelta para Sí, dejarlo bien, sí, porque lo puede ser una dejamos bien solución para los coordinado. chicos, Sí. porque en el fondo el ejemplo que usted da de la asesoría jurídica, claro, pero ahí es a honorario. Aquí esta persona tiene que tener autoridad sobre las personas, entonces, pero claro, se puede. Senador Durana. Presidente, ¿y se podría generar alguna salvedad en esta norma a través, por ejemplo, de las asociaciones de municipios rurales que existen en cada región? Las regiones en general tienen, los distintos municipios chicos se juntan a través de una asociación que tiene pertinencia por región. Entonces, ¿podrá esa ser una alternativa o qué función podrían también cumplir los gobiernos regionales en torno a la asistencialidad que podrían tener en materia organizativa con respecto a este tipo de municipios? Hay que darle una vuelta, secretaria, porque creo que esto puede ser una solución, no sé, Cochrane, Tortel, toda esa zona perfectamente Pero podría tener hay una un solo específico. Está en el Montear. párrafo 8, presidente. Límpiese la boca cuando nombre esa comuna, por favor. Se regula en el párrafo 8 cuando habla de la habilitación para la contratación de personal por las asociaciones de municipalidades, por ejemplo. Y ahí no establece qué tipo de asociación. Puede ser distintos tipos de asociación de municipalidades y está regulado ahí. Entonces revisémoslo bien en detalle. Revisarlo, para que... revisarlo, subsecretaria, porque esto implica un montón de gastos, que el vehículo, que el seguro, que el personal, y eso a lo mejor pues ojalá esté bien armadito para que funcione como un departamento o una dirección intercomunal. Esa es la idea para los chicos, porque sabemos que para contratar gente, pero no sé si la Contraloría empiece después, oye, ¿por qué estaba aquí, estaba allá, se usó este auto, no se usó este auto, quién pagó el seguro? Eso hay que darle forma, pero creo que la idea está bien. Secretario. Presidente, como decía, los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de este artículo primero que pasó a ser quinto, el Ejecutivo propone suprimirlos y a su vez incorpora nuevos artículos que dicen relación con las normas que suprime. Voy a leerlo eso. Artículo sexto. Función del director o directora de seguridad pública comunal. El director o directora colaborará directamente con el alcalde en el desarrollo de las funciones contempladas en la letra J del artículo 4 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y de aquellas dispuestas en la presente ley, así como en el seguimiento del Plan Comunal de Seguridad Pública, y ejercerá las funciones que le delegue el alcalde o la alcaldesa, siempre que estén vinculadas a la naturaleza de sus funciones, especialmente aquellas relacionadas con la prevención del delito, la atención y asistencia a las víctimas, protección de las personas y la promoción de la convivencia vecinal. Asimismo, podrá orientar e informar a la comunidad local respecto a la normativa vigente y los servicios disponibles en materia de seguridad pública, de atención y asistencia a víctimas, especialmente de violencia intrafamiliar, de prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol y de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En el ejercicio de sus funciones, la directora o el director de seguridad pública deberá coordinarse con los demás
direcciones, unidades y departamentos competentes en el diseño, implementación y evaluación de las distintas estrategias de intervención en las materias señaladas en el inciso precedente. Además, deberá recibir los reclamos o denuncias que la ciudadanía presente respecto a las actuaciones de los inspectores e inspectoras de seguridad municipal y del personal que sea contratado de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo octavo del título tercero en el ejercicio de las funciones reguladas en la presente ley. Cada 6 meses, la directora o el director de Seguridad Pública deberá remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito información sobre las actividades que realicen las y los inspectores de seguridad municipal y el personal que sea contratado de acuerdo con el párrafo octavo del título tercero, junto con el diagnóstico o la información relevante de la comuna en materia de seguridad, por el medio idóneo más expedito posible. De la misma forma y periodicidad deberá informar los reclamos o denuncias presentadas por la ciudadanía y los sumarios administrativos e investigaciones sumarias que se hayan instruido en contra de las y los inspectores de seguridad municipal. Lo anterior para el diseño de políticas, planes y programas en las materias de competencia de dicha subsecretaría. En las comunas en que no exista una directora o un director de seguridad pública, la Secretaría o el secretario ejecutivo del Consejo Comunal de Seguridad Pública deberá ejercer las funciones establecidas en los 12 incisos precedentes. Asimismo, cuando la o el inspector de seguridad municipal dependa de una jefe o jefe de unidad distinto de la directora o director de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo noveno, dicha jefatura deberá ser designada siempre como secretaria o secretario ejecutivo del Consejo Comunal de Seguridad Pública y cumplir con los requisitos de los literales A, B, F, G, H, I, J y K del artículo 10. Está en el documento que entregamos, presidente, está en el segundo, en la página 4, a partir del que dice artículo 56. ¿Por qué no la fundamenta y le explica Sí. a su secretario si puede? Porque es cortito y muy simple. Sí. Como 100 Lo que vueltas. la indicación es el texto que nosotros presentamos y lo que hizo la mesa técnica fue hacer algunas correcciones a esa indicación. La primera es la que viene en el primer párrafo, o sea, en el mismo artículo 56, 6, perdón, que le agrega, después de especialmente aquellas relacionadas con la prevención del delito, con énfasis en la prevención situacional. Esa es la... Y después sigue igual la atención, asistencia a víctimas, la protección, etc. Ese es el primer agregado. El segundo ya es en el 1, 2, 3, en el cuarto párrafo, decía cada 6 meses y la comisión propone que sea cada 4 meses, que la directora o el director debe remitir a la subsecretaría este informe. Y después más abajo debe informar los reclamos o denuncias presentados por la ciudadanía y ahí dice y remitir la información agregada relativa a la cantidad de sumarios administrativos e investigaciones sumarias que se hayan instruido en contra de la y los inspectores de seguridad municipal, así como su estado de tramitación. Y se elimina y los sumarios que se hayan instruido en contra de los inspectores porque ya quedó como en la redacción anterior. Y lo demás queda igual. Esos son los dos cambios de la indicación que presentó el Ejecutivo. Son más bien agregar una frase y en la otra cambiar el plazo y agregar lo de los sumarios. Eso es lo que está agregando la mesa técnica. Presidente, mire, yo entiendo tal vez la necesidad de este articulado. Me voy a referir a la parte nada más que de la remisión de toda la documentación y datos, pero creo que el Estado hoy día, así como todos tenemos tanto acceso a tanta información en las redes sociales, tenemos un acceso importante a muchos datos, pero que finalmente no lo usamos. Entonces me preocupa esto de darle una carga a la Dirección de Seguridad, que yo creo que debería tener una orientación más bien operativa, y recargarla con
una cantidad de datos, de papeles, de remisión de antecedentes, de remisión de los sumarios. No entiendo mucho tampoco, presidente, por su intermedio, le pregunto a la subsecretaria cuál sería el sentido de que remitan un órgano autónomo como es un municipio la información de los sumarios, cómo se protege también la privacidad y digamos, de los funcionarios. Porque también aquí hay datos sensibles y un sumario que se lleva a cabo tiene dos vertientes. Puede tener una sanción, en cuyo caso habrá que cumplirla, o puede ser sobreseído. Y esa información es una información sensible para el trabajador, para el funcionario. Entonces, me preocupa por una parte eso. Y en segundo lugar, que nos llenemos de una oficina de seguimientos, de papeles, para poder mandarlo cada 4 meses, cada 6 meses a la subsecretaría donde los va a recibir alguien, y esto lo digo también por experiencia, presidente, de haber sido subsecretaria, los va a recibir alguien y los va a meter a un cajón porque no va a haber nadie que tenga capacidad de procesar toda esa cantidad de datos. Entonces, esta indicación, puedo entender la motivación, pero me preocupa cómo va a terminar siendo, porque si vamos a tener que tener, en vez de tener 10 inspectores fiscales más, vamos a tener que tener 10 personas que van a tener que estar haciendo papeles para mandarlo al ministerio o a la subsecretaría, creo que no va bien orientada la indicación. Gracias, presidente. Subsecretaria, después Ronald. Sí, dos cosas. La primera, ahí puede explicar la mesa técnica después por qué se había puesto originalmente plazo de 6 meses, porque ahí era 2 veces al año, con 4 meses queda 3. Y que ahí se puede explicar por qué se pidió reducir el plazo. Lo que sí aclararle también a la senadora es que dice y remitir la información agregada relativa a la cantidad de sumarios. No pide que despachen los sumarios ni menos con información reservada ni nada, sino que solo decir 5 sumarios, 2 sumarios, 3 sumarios, o sea, como 10. En el fondo, información que sea agregada es anónima, partiendo por ahí, y solo tiene que informar la cantidad de sumarios. Yo entiendo, y esta norma tiene el sentido de poder tener información, porque hoy día la información que llega y que la subsecretaría recaba respecto del funcionamiento para poder después ir haciendo seguimiento a esta ley, es información voluntaria que entregan los municipios y cuesta mucho recabar esa información, incluso a veces hasta por ley de transparencia, digamos, hay que pedir. Y al tener esta obligación, lo que permite ir haciendo seguimiento a la labor de los inspectores municipales. Recuerde que esta ley también requiere de la elaboración de reglamentos y por lo tanto permite a la subsecretaría después ir definiendo modificaciones, propuestas en esa línea. Ese el sentido de tener información, pero además pone agregada, que es anónima, y dice al final del párrafo, dice, lo anterior solo para el diseño de políticas, planes y programas en la materia de competencia de la subsecretaría. Y también hace referencia a... cuando dice por el medio idóneo más expedito posible. O sea, en el fondo le da como todas las salidas. En el fondo es obtener información para poder diseñar la política pública, porque si no, después no podemos hacer seguimiento a la implementación de la ley. Sí, con esto terminamos con esta explicación. Por su intermedio, señor presidente, explicar un poco a la senadora Bodanovich qué es lo que pasó en la mesa técnica. El cambio de 6 meses a 4 meses es porque no queríamos que esto se hiciera a última hora, hubiera cierta continuidad en la elaboración de estos informes. Lo ideal es que el Estado interopere, y de hecho hay un proyecto pendiente de ingreso de parte del Ejecutivo donde se firmó un acuerdo entre el Senado y la ministra del Interior para ser ingresado en junio del año pasado, y todavía no lo tenemos, de una ley de interoperabilidad y gobernanza digital que hasta el día de hoy estamos esperando. O sea, lo ideal es que sea continuo y que no sea cada ciertos meses. Pero la mesa técnica entendió justamente su aprehensión y por eso se habla de información agregada y incluso queríamos poner anónima, justamente para preservar la identidad y las etapas del sumario. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Senador Durana. La verdad es que el Consejo de Seguridad Comunal debiese estar preocupado de cuáles son las funciones que se están desarrollando en el municipio para poder incidir
en poder detener los riesgos de seguridad que pasan en una determinada comuna. Cuando uno ve esta indicación, finalmente esto se va a transformar en un tribunal del Consejo de Seguridad en contra de los funcionarios. Yo me imagino que cuando se hace la exposición del stop de Carabineros, el stop lo que hace es una radiografía de lo que sucede en una determinada región o comuna en relación a los hechos que están ocurriendo y cuál es la capacidad operativa que se ha tenido para lo que está demandando la ciudadanía. Yo no me imagino en un sistema stop que estén entregando, mire, y todo esto están en el Ministerio Público, o están en juicio, o están en sanciones. Porque es obvio que el trabajo en seguridad pública, tal como están dadas las condiciones hoy día, es un trabajo difícil, un trabajo riesgoso. Yo, en principio, no entiendo la figura de esto. Ahora, que existe la información, por supuesto, pero no en función de la Oficina de Seguridad Pública. Esa es una responsabilidad que me imagino que obviamente está en la norma constitucional de la Ley Orgánica de Municipios de entregar toda la información de personas o funcionarios que estén en sumario. Subsecretaria. Sí, solo para tranquilidad del senador respecto de trabajo adicional. Esta es información que las direcciones de seguridad tienen, elaboran por razones obvias de su responsabilidad, o sea, no es una información nueva. Lo que van a tener que hacer es remitir una copia de aquello o de lo que tienen, porque es información que para poder hacer y ejercer la función de seguridad, es obvio que el director de seguridad tiene que contar con esta información sistematizada, porque si no, no tiene sentido, digamos. Por lo tanto, no es eso lo que se busca, entregarle mayor carga, sino que más bien es compartir cierta información para poder mejorar la política pública, entendiendo que este proyecto es un proyecto nuevo y que va a requerir en su momento una discusión respecto del rol municipal, etcétera. O sea, pensando en el futuro, en que el rol municipal vaya desarrollándose más aún en esta materia y en otra, contar con información para el diseño de la política pública es trascendental. Eso, presidente. Senadora. Presidente, me parece que, a ver, respecto del plazo de 6 meses o 4 meses, yo creo que me preocupa lo de los 4 meses porque van a ser 3 veces al año que hay que informar y 3 veces al año que vamos a tener que tener a alguien haciendo y revisando los papeles. Pero quiero ir un poco más a entender lo que es esto de los sumarios, porque el municipio comunica que se le hizo sumario a tantas personas. ¿Cuál es el efecto de eso en la política pública? Segundo, ¿va a comunicar solo los sumarios? También en ese sentido yo creo que sería muy necesario saber, por ejemplo, los inspectores municipales que fueron testigos de un hecho, que son generalmente los primeros que llegan, si van a ser citados como testigos, cuántos fueron citados, cuántos concurrieron, cuántos declararon, cuán efectiva fue esa información. O sea, si vamos a pedir datos para la política pública, yo creo que también es importante saber qué rol están jugando esos inspectores que son finalmente los primeros en estar presentes. Y lo de los sumarios, claro, ¿para qué se necesita saber cuántos sumarios hay? Otra cosa, también habría que pedir cuántos inspectores han sufrido agresiones, por ejemplo, cuántos han sido víctimas a su vez, cuántos han tenido que hacer denuncias, porque si llega un inspector y ese inspector es repelido, también va a servir para la política pública y eventualmente para saber si los elementos de protección personal que portan, si el armamento eventual que puedan llegar a tener, eso es discusión más adelante, es necesaria o no es necesaria, si hay que cambiar ese armamento o elemento de protección personal. Entonces, tal vez acotarlo solo a los sumarios me parece que es poco. El plazo, ya lo dije, creo que debería ser de 6 meses. Y que finalmente esto sirva realmente para la política pública. Y mire, no quiero poner el dedo en la llaga, pero nosotros, hace 15 años se está hablando del BUD. Y el BUD, como 16. O 16, se gastó una cantidad de dinero muy importante en este banco unificado de datos.
Y ese banco unificado de datos debiera ser la solución a todas estas discusiones. Yo de verdad no puedo entender que ese banco unificado hoy día lo tenga el Ministerio Público y que no sirva para la orientación de la política pública ni para tener realmente la posibilidad de tomar decisiones acertadas en esta materia, porque esa idea del BUD, que era una buena idea, terminó siendo finalmente un fracaso. Gracias, presidente. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta, ¿no? Entonces, usted lo cita mañana a las 15 horas, Juan Pablo. ¿Ah?